¿Cómo les va, mis queridos hermanos y amigos? Estamos nuevamente en un nuevo sábado y tenemos nuestro culto de oración virtual. Gracias a Dios que podemos hacerlo a través de este medio. Hoy vamos a estudiar un tema que para muchos hermanos, principalmente las personas que se bautizaron hace poco tiempo, será algo nuevo. Para nosotros a lo mejor va a ser un momento de repasar, recordar lo que habíamos estudiado hace mucho tiempo. Pero ¿qué les parece si buscamos al Señor a través de la oración para que Él nos pueda guiar, iluminar, para que podamos entender su palabra? Así que les invito a que podamos inclinar el rostro donde quiera que estén y elevar una plegaria al Señor. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra en libertad. Te queremos pedir, Señor, ahora en estos momentos, que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones y que no seamos rebeldes a tu voz, Señor. Que todo lo que aprendamos hoy podamos ponerlo en práctica y prepararnos para el pronto regreso de tu Hijo amado. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios. Hoy el título es Lo santo y lo profano y el texto clave se encuentra en Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Vivimos en un mundo postmoderno y el postmoderno todo es relativo, no hay nada absoluto. Noten lo que dice esta cita justamente con respecto a la secularización dentro de la iglesia. Ahora, esa palabra secular o secularización significa mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo, básicamente. Ahora, este proceso de secularización que ha alcanzado nuevas alturas en nuestro tiempo ha desdibujado gradualmente la distinción entre lo sagrado y lo secular, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Todos los valores y sistemas de valor, sin perjuicio de sus perspectivas conflictivas, son igualmente válidas. Lo correcto y lo incorrecto se reduce a una mera opinión. Una es tan buena como la otra. La verdad no es fija sino cambiable, relativa para los caprichos de quienes la definen. Noten algo interesante. Vivimos en una era posmoderna donde predomina el relativismo, es decir, no hay nada absoluto. Si para nosotros como iglesia esto es santo, su palabra es santo, puede venir otra persona y decir, no, para mí no es santo. Para mí eso es relativo, es tu opinión. Y así pasa con muchas cosas dentro de la iglesia, con la música, con la vestimenta y con muchas cosas que vamos a estudiar en esta mañana. Por lo tanto, pensamos muchos dentro de la iglesia adventista estamos hablando, que solo debemos aceptar a Cristo y eso es suficiente. Dejamos de comer o beber algunas cosas y guardamos el sábado, y con eso pretendemos ser unos verdaderos cristianos. Eso es lo que está pasando actualmente dentro de la iglesia adventista. Dejamos de comer o beber algunas cosas, guardamos el sábado a nuestra manera y somos unos buenos cristianos, decimos. Unos buenos adventistas del séptimo día. Pero Dios pretende mucho más de nosotros, porque el cristianismo es una religión seria y exigente. Y esa cita es de Neil Postman, que no es cristiano hasta donde yo sepa. Es alguien, un no creyente, que ve al cristianismo y cuando ve al cristianismo, capta que la religión, el cristianismo, tiene que ser seria y exigente. Debe haber cambios trascendentales en las personas que están dentro de la iglesia o que componen la iglesia. Muy interesante que el trabajo del pastor, del ministro, es enseñar. En Efesios capítulo 4, versículo 11 leemos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros
pastores y maestros. Ahora, déjenme decirles algo. Esa palabra o esa frase, pastores y maestros, una mejor traducción sería pastores maestros. Eso significa que todos los pastores deberían ser maestros. Por lo tanto, y ahora vamos al texto clave de hoy, en Ezequiel capítulo 44, versículo 23, con respecto a los sacerdotes que eran maestros, dice esto: y enseñarán los sacerdotes, y ahora serían los pastores, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Noten, la misión del sacerdote, en este caso ahora de los pastores, es enseñar al pueblo a hacer diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Por lo tanto, hoy vamos a ver justamente eso. Vamos a estudiar qué dice la Biblia con respecto a las cosas que Dios quiere de nosotros, o mejor dicho, que Dios quiere que hagamos. Y que hagamos diferencia entre las cosas santas y las cosas no santas. Ahora, la palabra santo significa apartado. Y la palabra profano significa común. Ahora, las cosas comunes no tienen nada malo en sí. El problema es que si nosotros fuimos llamados, como vamos a ver ahora, a ser santos, significa que yo me tengo que apartar de lo común. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos hacer para diferenciar o discernir entre lo santo y lo común? Y vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué ser santos? ¿Por qué debemos nosotros ser santos? Y vamos a buscar la respuesta justamente en Levítico capítulo 19, versículo 2. Dice así: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo yo soy Jehová vuestro Dios. Noten, básicamente lo que está diciendo Dios es: ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Y recuerden que la palabra santo significa apartado. Es decir, yo soy un Dios apartado del pecado y ustedes son mis hijos, y como consecuencia de que son mis hijos, ustedes tienen que ser apartados del mundo también. Otro punto que debemos destacar es que debemos ser santos porque si no somos santos, no lo podremos ver a Él. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad con la cual nadie verá al Señor. Noten, yo quiero ver al Señor. Muchos tienen ese anhelo, todos los cristianos. Pero si yo no me aparto, si yo no soy santo, no lo podré ver. Porque Dios es un Dios santo. Y toda persona que no está apartado del pecado será fulminado por su gloria. Otro concepto muy interesante, que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 7, los versículos 6 al 8, es que debemos ser santos porque Él nos ama y nos rescató. Miren lo que dice ahí los versículos: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eres el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre. Interesante, el Señor dice que quiere un pueblo santo porque Él nos ama y nos rescató. Otro punto para destacar es que debemos ser santos porque Dios quiere hacer maravillas en nosotros. Miren lo que dice Josué capítulo 3, versículo 5. Y Jehová dijo al pueblo: santificaos, es decir, apártense del pecado, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Ahora, ¿por qué
no hay maravillas. Y esa palabra maravillas se puede traducir como milagros. La pregunta es, ¿por qué no vemos milagros dentro de nuestra iglesia? Simplemente porque no nos estamos santificando. Dios quiere hacer milagros, pero nosotros somos renuentes a apartarnos del pecado, apartarnos de las cosas comunes que vamos a ver ahora. Por lo tanto, debemos ser santos porque Dios es santo, porque de lo contrario no lo vamos a poder ver. Debemos ser santos porque Él nos ama y nos rescató y porque Dios quiere hacer maravillas en nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren ver que Dios haga milagros en nuestra vida? Creo que todos. Continuemos. ¿Cómo ser santos? Esa es la pregunta ahora. Listo, ahora yo entiendo por qué debo ser santo, pero ahora la pregunta es ¿cómo yo puedo obtener la santificación? ¿O cómo puedo ser santo? ¿Cómo me puedo apartar? Y hay 3 puntos para destacar. Punto número 1, por su espíritu. Miren lo que dice en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Noten, nosotros podemos ser santificados por su Espíritu. El Espíritu Santo nos habla y nos dice, este es el camino correcto, este es el camino que no es correcto y que no debemos seguir. Ahora, este es el primer punto. El segundo punto está conectado, porque el Espíritu Santo, ¿cómo nos habla? Nos habla a través de su palabra. Por lo tanto, nosotros debemos ser santos, o cómo debemos ser santos es por medio de su palabra. Noten lo que dice Juan capítulo 17, versículo 17, un texto muy conocido. Santifícalos en tu palabra, en tu verdad, perdón. Tu palabra es verdad. Noten, el Espíritu Santo me habla a través de su palabra y me aparta, me dice, estas cosas que estás haciendo, o que estás viendo, que estás escuchando, no es correcto. Por lo tanto, el medio por el cual Dios me habla y me aparta, me santifica, es a través de su palabra, pero queda una tercera opción. ¿Cómo ser santos? Vimos a través de su espíritu, a través de la palabra y ahora a través de la oración. Dice en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Noten, cuando yo oro a Dios, buscándole a Él para que me muestre, el Señor me va a mostrar y me está santificando. Noten algo interesante, por lo tanto. ¿Cómo debemos ser santos? Es a través de su Espíritu, que nos habla a través de su palabra y por medio de la oración. 3 cosas sumamente importantes. Ahora, y acá viene lo más profundo, lo más grueso de todo el sermón y vamos a dedicar más tiempo. La pregunta es, ¿en qué debo ser santo? Ahora sabemos por qué debo ser santo, cómo ser santo y ahora en qué debo ser. Ahora, ¿en qué cosas? Por lo tanto, miren el primer punto. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, cuando dice espíritu, alma y cuerpo, no significa que nosotros tenemos un espíritu. En la mentalidad griega, espíritu significa mente. Es decir, que toda nuestra mente, que todos nuestros deseos y cuerpo sea santificado. Es decir, todo el ser, y lo dice ahí. Que os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sería mente, deseos, emociones y el cuerpo. Todo nuestro ser debe ser santificado. Sigamos. También dice en 1 Pedro 1:15 que
toda nuestra manera de vivir. O sea, todo lo que hacemos debe ser o debe estar pensado en la santificación. Es decir, dónde voy, a dónde me dirijo, qué escucho, qué veo, y eso vamos a profundizar ahora. Noten, en toda nuestra manera de vivir debemos ser santos. Eso significa también que debo ser santo en las redes sociales. ¿Cómo estoy utilizando Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube? O sea, sobre todo estas tres que mencioné al principio, Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Me asusta ver muchos hermanos que utilizan estos medios para defender este gobierno o para atacar a este gobierno. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que los apóstoles estuvieran defendiendo o atacando a los políticos del imperio. En ninguna parte. Porque nosotros, en vez de utilizar sabiamente estos medios de comunicación, utilicemos para predicar el Evangelio. Ahora, sé que muchos hermanos, la mayoría lo hacen, publican cosas de la iglesia, pero me asusta lo que viene después. Pero en gran parte, un gran número de hermanos, me asusta ver lo que publican. A veces cosas groseras, chistes groseros, pero venimos a la iglesia. Recuerden, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Ahora, también debemos ser santos en lo que comemos. Y acá empezamos a profundizar un poquito. Noten lo que dice Levítico capítulo 11, versículos 44 y 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Noten, el contexto está hablando en Levítico 11, es qué comida podemos comer o no. Versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Ahora, antes de comenzar a estudiar, les voy a aclarar algo, porque este tema lo estuve predicando en mi antiguo distrito, y me acuerdo que al presentar lo que presenté, una hermana me dijo, pero el pastor está enseñando que debemos comer carne. Y déjeme decirles algo. Con respecto a la reforma pro salud que presenta la Biblia, hay 3 etapas. La primera etapa es cuando yo conozco el Evangelio y encuentro que hay ciertos animales que no debemos comer. La segunda etapa es cuando yo dejo de comer carne, la carne que corresponde, ¿sí? Y me hago ovo-lacto vegetariano, es decir, como huevos, lácteos y vegetales. La tercera etapa y la última es cuando yo me hago vegetariano o vegetariano estricto, lo que se conoce hoy como vegano, que no comen nada que sea de origen animal, ni huevos, leche, nada de eso. Ahora, nosotros no decimos vegano, o mejor dicho, sé que lo decimos, pero no es correcto utilizarlo porque el veganismo tiene una filosofía y atrás de eso está el panteísmo, es decir, Dios está en todas las cosas. Por lo tanto, como Dios está en el animal, yo no puedo comer el animal. Y el vegano tampoco usa cosas de animales, ropas de animales, como zapatos que de cuero o ropas, pieles que son de animales, porque detrás de eso, como les dije, está el panteísmo. Por lo tanto, la reforma pro salud tiene 3 etapas. Primero, dejo de comer carnes inmundas. Segunda etapa, dejo de comer las carnes que Dios permitió. Me hago ovo-lacto vegetariano. Y la tercera etapa, me hago vegetariano estricto. ¿Sí? Así que vamos a comenzar ahora. Miren, estos son los animales que debemos o deberíamos comer.
Se encuentra, si ustedes lo pueden buscar, en Levítico 11 o Deuteronomio capítulo 14. Noten, los animales que podemos comer, los terrestres, son los que tienen pezuña hendida y rumian. Los que conocemos nosotros son la vaca, el cabrito, la oveja, el ciervo. Esos animales podemos comer, ¿sí? Los animales acuáticos son todos los animales que tienen aletas y escamas. Después vamos a las aves. En las aves no se presenta en la Biblia qué animales podemos o deberíamos comer. Pero básicamente son estos que están viendo ustedes ahí. El pavo, la perdiz, la gallina, el pollo sería, la paloma, el gorrión. Básicamente la lista que presenta en la Biblia son los animales que no debemos comer, y si ustedes estudian se darían cuenta que esos animales son aves de rapiña, es decir, comen cadáveres, como el buitre, el águila, etc. Pero interesante que la Biblia dice que podemos comer los insectos, alados, que anda sobre 4 patas, que tiene piernas además de sus patas para saltar. La langosta. Eso podemos comer. Y sé que la mayoría de ustedes se sorprenden. No, ¿cómo? A mí no me gusta. El hecho de que no les guste no significa que no podamos comer. O sea, la Biblia permite que podamos comer las langostas, o el chapulín, como los mexicanos le llaman. Eso podemos comer. Ahora, estos son los animales que deberíamos comer. Pero estos son los animales que no deberíamos comer, como el caballo, porque no tiene pezuña hendida, la liebre, el carpincho, el cerdo, el conejo, el pulpo, la langosta, las almejas, los mejillones, los camarones, el surubí, las ranas, el calamar. Todos esos animales no deberíamos comer. Y alguno me puede decir, pero pastor, ¿el surubí no podemos comer? El surubí no tiene escamas, así que no puede entrar en la lista. El calamar lo mismo. Recuerden, animales acuáticos tienen que tener aletas y escamas. Los animales terrestres tienen que tener pezuña hendida y tienen que rumiar. Así que la rana tampoco entra en esa categoría. No podemos o no debemos comer. Ahora, voy a ser más explícito. Estos son los alimentos que no deberíamos comer, porque podemos comer. O sea, la Biblia dice eso y yo no le hago caso y lo puedo hacer, pero no deberíamos comer porque lo dice su palabra. El chorizo, el jamón, la morcilla, las salchichas, el salamín, la bondiola, la panceta o el bacon, el chorizo colorado, la longaniza, la paella, porque tiene todos los frutos del mar. Las rabas, que en esta zona, acá en Mar del Plata, se come mucho. La mortadela. Ahora, ustedes me pueden decir, pero pastor, hay salchichas que no son de cerdo. Bueno, ese se podría comer, no habría problema. Hay chorizos que no son de carne de chancho, no habría problema. El matambre de carne vacuna y de pollo, en eso no habría problema. Recuerden, vuelvo a repetir, que la reforma pro salud tiene 3 etapas y nosotros estamos hablando principalmente de la primera etapa. Y sé que la mayoría de los hermanos que han entrado, que se han bautizado dentro de la iglesia, no conocen esto. Lo estudiaron cuando estudiaron la fe de Jesús, pero después como que se olvidaron. Por eso es necesario recalcar, recordar todo esto. Perdón. Sigamos. Esto se pone interesante. Por lo tanto, noten, las rabas, la paella no podemos comer. Y todo lo que están viendo ahí. Está el pastrón también, que me estoy olvidando, que es el jamón judío que le llaman. Eso sí también se podría comer. Continuemos. Ahora, ¿debemos ser santos en lo que bebemos? ¿Sí o no? Noten, Dios
Noten cómo es Dios. Dios se ocupa en la comida, se ocupa en lo que comemos y también se ocupa en lo que bebemos. Miren lo que dice esta cita en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia. El consumo de té y café perjudica también el organismo. Hasta cierto punto, el té intoxica, penetra en la circulación y reduce gradualmente la energía del cuerpo y de la mente. El té sustrae energía nerviosa y debilita muchísimo. La influencia del café hasta cierto punto, la influencia del café es hasta cierto punto la misma que la del té, pero su efecto sobre el organismo es aún peor, es excitante. ¿Qué pasa con las personas que están trabajando de noche, tienen que hacer una guardia y tienen sueño? ¿Qué hacen generalmente? ¿Qué toman? Una taza de café. ¿Para qué? Para que estén despiertos, porque es una bebida excitante, altera los nervios. Así que vamos a ver qué otras bebidas no deberíamos tomar. La Coca-Cola, que es café frío, porque tiene cafeína, al igual que las bebidas energizantes, como están viendo ahí ustedes. Obviamente, el vino, la cerveza, la sidra, no deberíamos tomar. Sobre todo la sidra. Muchos hermanos caen en esa pequeña trampita porque tiene un poco menos de alcohol, pero en realidad tiene alcohol. Si nosotros queremos tomar una sidra, tiene que ser la bebida que dice sin alcohol. Ahora, déjenme decirles algo. Tanto las cervezas o las sidras sin alcohol tienen un pequeño porcentaje de alcohol, tiene 0,05. Es decir, es muy, pero muy poco el alcohol que tiene, porque si no tienen esa pequeña cantidad de alcohol, no podría ser cerveza o sidra. Ahora, esa pequeña cantidad no me va a hacer nada, porque yo puedo comer algunos alimentos que dentro de mi organismo se descompone y genera más alcohol que la sidra sin alcohol o la cerveza sin alcohol. Por lo tanto, no se preocupen, yo para emborracharme con estas bebidas sin alcohol tendría que tomar, no sé, 20 litros, 30 litros, porque la cantidad es muy, pero muy pequeña. También está, obviamente, el café, el té, y me estoy olvidando de algo, ¿no? Creo que hay algo que a todos acá en esta región nos toca. El mate, o tereré, o el mate cocido. Ahora, sé que la mayoría de los hermanos van a decir, pero pastor, es una costumbre, es un amigo, yo sé eso. Mi esposa, que no se crió dentro de la iglesia, y cuando conoció este evangelio y le explicaron sobre el mate, ella me dijo, le costó bastante dejar el mate, sobre todo porque el mate tiene un componente que es lo social. Ella cuando estaba en la guardia me dice, ¿qué hacían cuando paraban un ratito? Iban a la cocina o donde sea, se sentaban un ratito y charlaban con el mate. Sé que es difícil, pero todas estas bebidas no deberíamos tomar o beber. Pero miren, presten atención ahora a lo que pasa. Todas estas bebidas, la Coca-Cola, las bebidas energizantes, el café, el té, el mate, tereré o mate cocido, todas estas bebidas tienen el mismo compuesto químico llamado metilsantina, que es un derivado de la cocaína. Esto se pone a hablar, wow, sí, están los libros de medicina esto me lo dijo mi esposa. Ahora, ¿qué pasa? Sobre todo las personas que toman mucho mate, ¿qué pasa? Si hay un momento que no están tomando, ¿qué le empieza a suceder? ¿Les duele qué? La cabeza. ¿Y por qué les duele la cabeza? Simplemente porque el cuerpo le está pidiendo este compuesto, la metilsantina. Como las personas que fuman, están un tiempo sin fumar, pero el cuerpo después les pide, quiero un cigarrillo.
la nicotina. Bueno, pasa lo mismo. Estas bebidas son adictivas. Y nosotros debemos ser santos, dice, en toda nuestra manera de vivir y en todo nuestro ser. Por lo tanto, mi querido hermano, queremos ver al Señor venir, debemos eliminar todas estas cosas que no nos hacen bien a nuestro organismo. Sé que va a ser difícil, pero no imposible. ¿O acaso el Señor Jesucristo me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Todo lo puedo. Si yo me propongo y le pido al Señor dejar el mate, dejar el café, el té, la Coca-Cola, porque hay muchos hermanos que si no tienen la Coca-Cola, parecería que no pueden tomar nada mientras que comen. Conocí a una persona no creyente que él todos los días, si no tenía su Coca-Cola en el almuerzo, no comía. ¿Eso qué implica? Que esta persona, y yo no estoy acusando que sea malo o no, son personas buenas, pero no se dan cuenta de que esta bebida le está generando una adicción. Por lo tanto, nosotros debemos eliminar todas estas cosas. Sé que es difícil, sé que es duro, pero no imposible. Vuelvo al versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En inglés sería I can. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Cristo viene pronto. Debemos hacer las reformas necesarias en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y tenemos que comenzar ahora. No podemos seguir jugando. ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar para dejar todas estas cosas? Noten, estamos en cuarentena. Nunca en la historia pasó esto que todo el mundo esté en cuarentena y que no podamos salir de nuestras casas si no tenemos un permiso. Es una señal de que el Señor nos está diciendo, estoy pronto por volver. No es la crisis final. No es la crisis final. Es el principio de dolores. Todavía faltan cosas peores todavía que van a suceder dentro de la tierra. Creo que es el momento de empezar a abandonar todas estas cosas que no nos hacen bien a nuestro organismo. Tengo a mi mamá. En el año 85, a ella la operaron de una aneurisma que tuvo. Y el médico, el cirujano que lo operó, le dijo, tenés tu cabecita, tu cerebro espectacular. No le metas nunca café, té, mate, Coca-Cola. Mantenerlo siempre así. Y lo dijo alguien que no era creyente. ¿Y por qué nosotros somos renuentes a hacer lo que dice el Señor? Continuemos, porque no vamos a hablar de la comida y la bebida, simplemente estamos hablando en qué debemos ser santos, en lo que comemos, en lo que bebemos. Ahora también debemos ser santos en nuestra vestimenta y arreglo personal. Miren lo que dice acá. El atavío, la palabra atavío, que van a ver ustedes ahí, que van a leer, significa adorno. Dice, interesante el contexto. El Dios los llama que se acerquen a Él, pero antes de acercarse dice que se tienen que quitar sus atavíos, sus adornos. Miren lo que dice. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto y ninguno se puso sus atavíos, es decir, sus adornos, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quita pues ahora tus atavíos, es decir, tus adornos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron, se quitaron de sus adornos, sus atavíos. Noten, el Señor me dice que cuando yo lo conozco a Él, ahora es exigente, noten, Dios es exigente. ¿Se acuerdan la cita de este autor no cristiano que dice, la religión cristiana es seria y exigente, porque Dios es un Dios serio y exigente? Por lo tanto, ahora que dice, bueno, ¿estás conociendo la verdad? Bueno, tienes que quitarte todos tus adornos. Ah, no, pero estos aritos que me dio mi mamá, tenés que quitarlo. Yo te amo, yo te quiero. Yo soy tu nuevo amo. Me tienes que obedecer por amor. Noten lo que dice Isaías, capítulo 3, versículo 16 al 24. El Señor dice, las hijas de Sión
son tan orgullosas que caminan con el cuello estirado, con ojos seductores y pasitos cortos, haciendo sonar los adornos de sus pies. Por eso el Señor cubrirá de sarna la cabeza de las hijas de Sión. El Señor las dejará completamente calvas. En aquel día el Señor Jehová arrancará todo adorno, hebedillas, diademas, broches, pendientes, aros, pulseras, velos, pañuelos, cadenitas de los pies, cinturones, frasquitos de perfumes, amuletos, anillos, argollas para la nariz, el piercing, ropas de gala, mantos, chales, bolsos, espejos, telas finas, turbantes, mantillas. Ahora, déjenme decirles algo, no significa que yo no voy a usar un cinturón. No. Esto, si lo llevamos al contexto, significa adorno excesivo, por así decirlo, en el día de hoy. Pero noten algo interesante, dice pendientes, pulseras, cadenitas de los pies, anillos. Me está sorprendiendo últimamente cómo los hermanos han cambiado. Y los que tienen muchos más años, que tienen 40, 50, 60 años, que están dentro de la iglesia adventista, saben perfectamente de que la iglesia ha cambiado. Hace 30, 40 años atrás, la iglesia le pedía a las personas que estaban ingresando, a través de la palabra de Dios, que se quiten todos sus adornos. Y hoy parece que nos hemos relajado. He visto una vez una chica, y yo no estoy acusando a la gente que sea mala, todo lo contrario, son gente buena, pero no conocen. Ahora estamos conociendo esto, la mayoría de los que están viendo este video. Pero una chica estaba dirigiendo los cantos desde el frente y me sorprendió ver, yo estaba sentado ahí a punto de predicar, que en el tobillo tenía una cadenita. Esto hace 40 años atrás no se veía y hay mucho más ahora dentro de la iglesia, pero noten, ¿quién está diciendo que debemos quitarnos todos estos adornos? ¿Es el pastor? ¿Es la iglesia adventista? ¿Es el anciano de iglesia? ¿Quién es? Es Dios. Dios me está pidiendo que me quite todos los adornos. Un pastor que era profesor, me acuerdo que nos explicaba a nosotros que a la gente cuando se están por bautizar, hay muchas personas que están estudiando la Biblia y cuando llega el momento de que tomar la decisión de entregar su vida al Señor a través del bautismo, cuando llega el momento hay que explicarle que tienen que sacarse los aros, las pulseras, los anillos, y el pastor decía, nosotros nacimos sin chapitas, por lo tanto ahora cuando nacemos nuevamente debemos nacer sin nada de adorno, sin chapitas, decía él. Y así debemos mantenernos. No significa que después que yo me bautice yo me vuelva a colocar. Noten, nosotros somos, Dios es santo, por lo tanto Dios exige a nosotros santidad y que quitemos todos los adornos. Noten lo que dice Pedro, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en la incorruptible belleza de un espíritu manso y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Noten, dice que vuestro adorno no sea el externo, sino el interno. ¿Y cuál es el interno, el adorno? Dice, un espíritu manso, apacible. Eso debemos buscar. Debemos mostrar al mundo de que somos diferentes. Ahora, sé que hay muchos cristianos de otras denominaciones que utilizan todas las joyas, y son buena gente y son mejores cristianos que nosotros, pero ellos no conocen esta verdad, no tienen toda la luz como nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos andar en la luz que el Señor nos está mostrando. Debemos ser santos en lo que escuchamos. Ay, acá me metí en un lío. Todo bien hasta ahora, en la comida, en la bebida, en los adornos, pero ahora en la música, hasta acá
llegó pastor, acá ya no me gusta, por dónde vamos a ir. Pero noten lo que dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 4, 24. Les dijo también Jesús, mirad lo que oís. Presten atención a lo que están escuchando, está diciendo él. Ahora, vamos a hacer un pequeño juego, lástima que no podemos estar en nuestras iglesias porque sería interactivo este momento, pero están viendo un cuadro ahora ustedes. En este cuadro dice, en la parte de abajo está dividido en 4, dice en la parte de abajo lindo o hermoso, en el otro cuadro dice feo, y arriba dice sublime, y en el otro cuadro dice grotesco. Ahora, lo contrario de lindo o hermoso es feo. Lo contrario de sublime es grotesco. Pero, más alto que lindo o hermoso es sublime. Más alto que feo es grotesco. ¿Van captando? Ahora, quiero que presten atención. Van a escuchar Este sermón no es un seminario de música, simplemente quiero que, por así decirlo, interactuemos y ustedes vayan colocando en qué cuadro al escuchar la música iría. ¿Sí? Ustedes van a escuchar varios temas y ustedes me dicen, bueno, este tema al terminar de escuchar la música va a durar como unos 20 segundos más o menos cada tema. Ustedes me dicen dónde iría. Yo más o menos sé, porque lo he predicado varias veces este sermón, y en general ya sé lo que piensan los hermanos. Ahora, déjenme decirles algo antes de comenzar. Hay muchos hermanos que van a escuchar un tema y la mayoría va a decir, este es feo. Pero otros hermanos van a decir, no, pero para mí es lindo. Déjenme explicarles lo que puede pasar. Hay muchas personas que están acostumbrados a comer comida picante. Por lo tanto, se acostumbran a comer el picante y si no, la comida no tiene picante, no tiene sabor. Pero, para el que no está acostumbrado a comer picante, apenas prueba una cucharada, no pueden comer. Pero la otra persona que está acostumbrada dice, esto no, es riquísimo. Pasa lo mismo con la música. El hecho de que para mí sea lindo, no implica que sea la correcta. Punto número 1. Punto número 2. Hay mucha música que puede entrar en el rango de lindo, hermoso, pero no implica que sea la correcta. Hay mucha música romántica que tiene una linda melodía, pero es música romántica con letra cristiana, por lo tanto tampoco pueden entrar en esa categoría, ¿correcto? Así que quiero que presten atención. Vamos a escuchar varios temas y algo importante, vamos a escuchar música cristiana. Va a haber música adventista y no adventista y diferentes ritmos. No se asusten lo que van a escuchar ahora. No se asusten. Vamos a escuchar música pop cristiana, música rock, metal pesado cristiano y bueno, no voy a seguirle diciendo. Así que presten atención. Escuchen bien las melodías y ustedes me dicen después dónde lo van a colocar, en qué parte, en qué cuadro. Así que comencemos. ¿Dónde colocan esta música? Creo que todos coincidimos, en sublime. La mayoría de los hermanos, me acuerdo cuando he predicado este sermón, dijeron, es sublime, pastor, me eleva. Esa es la palabra que utilizan mayormente. Me eleva hacia el cielo, me eleva hacia Dios. Ahora, no se asusten con lo que van a escuchar ahora. Presten atención, termina la música y después, otra vez, ¿dónde colocan? ¿En qué cuadro colocan? Escuchemos.
¿Qué pasó? ¿A dónde lo colocamos? Creo que en grotesco, ¿no? Porque es mucho más que feo. La mayoría de los hermanos siempre han coincidido en el grotesco. Noten, lo que escucharon ahora es música cristiana, pero rock pesado, metálico, rock metálico pesado. Y escucharon ese grito al final, decía majestad, con una voz medio gutural. Eso es grotesco. Algunos decían blasfemo incluso, y puede entrar en esa categoría. Ahora, automáticamente, noten que hicieron ustedes seguramente, se pusieron como a la defensiva, ¿o no? Escucharon eso y como que sus oídos decían, no quiero escuchar eso. Ahora, entramos en algo que estaba tranquilo, ahora nos defendimos y ahora presten atención qué pasa con este tema que viene ahora. ¿Dónde lo colocamos? Sublime, ¿no? ¿Coincidimos? Noten, el otro tema nos defendíamos y ahora como que entrábamos en una paz, en una tranquilidad y me elevaba, ¿correcto? Noten que automáticamente sus mentes decían esto es bueno, esto es malo. ¿Van captando? Ahora presten atención a otro tema musical. Y ahora quiero que me digan dónde pueden colocar este tema. ¿Dónde lo colocan? Creo que en feo, ¿no? Y acá fue que muchos hermanos me decían, no, pero pastor, para mí me pareció lindo. Pero noten, el ritmo, la melodía no era agradable al oído, ¿correcto? Era música rock, se escuchaba el golpeteo de la caja, entonces no era agradable al oído. Continuemos. A ver, otro tema. Mientras las barreras sin temor las saltaré y al fin verán. Soy un hombre nuevo, libre y feliz. Vive en mí el fuego, seguiré. Ya no me falta. Te llevo de y no hay nada en el cielo y en la tierra que me aleje de ti. Oh, yeah. ¿Dónde lo colocamos? Algunos, me acuerdo que me decían, es feo, pero un poco más. No llega a lo grotesco, me decían, pero está en el medio. Noten, música cristiana adventista. ¿Correcto? Continuemos. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. ¿Dónde lo colocan? Noten, el lindo o hermoso, ¿no? No llega a sublime, pero es lindo la melodía y seguramente les pasó lo mismo que a mí, que automáticamente comenzaron a cantar ustedes, ¿o no? Noten, la melodía es agradable, hermosa, linda, no llega a sublime, pero está dentro de ese rango que está correcto. Noten. Cuando suene la trompeta volaré.
suene la trompeta. Un cantante muy conocido. ¿Dónde lo colocamos? Feo, grotesco. Algunos me pueden decir, no, es grotesco. Algunos en intermedio, otros feo. Pero noten, automáticamente su mente, dice dónde podemos ubicar. Y terminamos con esta música. Y este es un coro mormón. Y quiero que me digan, este tema es el tema, lo estoy recordando ahora, el del Titanic, que siempre Sublime Gracia me sale, pero no es. Pero no importa, escuchen el tema y se van a acordar rápidamente. Más cerca, oh Dios, de ti, era el himno, no me estaba acordando, recordé recién. ¿Dónde lo colocamos? Sublime, ¿no? Noten otra vez, todas las melodías son tranquilas, suaves, y siempre están en el rango sublime, hermoso. Ahí está. Esa es la música que nosotros debemos escuchar. Noten que cuando escucharon el primer tema, que era un rock pesado, ustedes se pusieron a la defensa. Ahora, ¿esa música será la correcta para escuchar? ¿O música pop? ¿O rock, simplemente? ¿Sirve eso? Puede ser muy lindo, pastor, a mí me gusta. Sí, pero el hecho no es si a mí me gusta o no. El hecho es si a Dios le agrada o no. Dice en su palabra Dios, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo debo comprobar. Aunque me guste, tengo que someterme a lo que dice el Señor. Continuemos. También debemos ser santos en lo que vemos. Lámpara del ojo, dice en Mateo 6:22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Qué estamos viendo en la televisión, en YouTube, en Netflix? ¿Qué estamos viendo? Noten lo que dice otra vez este autor. La televisión es chicle para los ojos. Pregunta, ¿el chicle tiene algún alimento? No tiene ningún alimento. Mucho movimiento, mucha masticación, pero no tiene nada de sustancia. Y eso es la televisión en estos momentos. Seamos sinceros. ¿Qué vemos en la televisión? Los programas que actualmente están. Vemos a un conductor con 4 o 5 panelistas y la mayoría de ellos hablan de que se acostó con esta persona o que le engañó con tal persona. Noten, ese es el programa. ¿Tiene mucha sustancia? ¿Me nutre eso? No me nutre nada. Por lo tanto, sobre todo los jóvenes que están utilizando estos medios, los celulares, hay que tener cuidado lo que vemos, lo que escuchamos a través de YouTube, de las redes sociales. Debemos aprender, o debemos entender, mejor dicho, de que Cristo viene pronto. Y Él va a juzgar lo bueno y lo malo, lo que hayamos escuchado o no escuchado, lo que hayamos visto o no visto. Debemos ser santos en el tiempo, y acá hablamos del sábado, lo estamos terminando. Dice en Éxodo 31:13, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, es decir, los sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico.
Noten, el sábado es una señal por el cual Dios me santifica. Interesante, ¿no? Noten lo que dice Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Pregunta, ¿de quién es el sábado? ¿De los judíos? ¿De los adventistas? ¿O de Jehová, de Dios? Dice, mi día santo, es de Dios el día. Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Noten que acá el llamado es que el sábado es de Dios, que debemos tenerlo como una delicia. Por fin llegó el sábado, ya no tengo que seguir trabajando, ya no tengo que seguir estudiando. Llegó el momento de estar en familia, de estudiar la Biblia con tranquilidad. ¿Qué mejor día que el sábado para eso? Pero no debemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Dice, ni hablando tus propias palabras. ¿Qué estoy hablando? Estoy hablando del fútbol, bueno, ahora no hay fútbol, ¿no? Pero estoy hablando del fútbol, de las clases, del trabajo. Ahora, ¿qué deberíamos hacer en sábado? Vamos a ver, estamos terminando. ¿Qué deberíamos hacer en sábado? Obviamente, ¿cuándo comienza el sábado? Todos lo sabemos, a la puesta del sol del viernes. Pero yo me tengo que anticipar, ir preparándome para recibir el sábado. Sé que algunos trabajan y están viajando, obviamente es inevitable hacer eso porque están volviendo del trabajo. Pero si estoy en la casa tengo que prepararme con anticipación. ¿Qué más puedo hacer? Ir a la iglesia. Bueno, ahora no podemos ir a la iglesia por la cuarentena. Hacer el bien, visitar a los enfermos, hacer obras misioneras que ahora no lo podemos hacer por la cuarentena. Podemos ver documentales sobre la naturaleza o películas cristianas. Eso lo podemos hacer. Leer la Biblia o libros de la iglesia. Sí, lo podemos hacer. Estar en familia. ¿Qué mejor día? Jugar juegos bíblicos, sí, con los chicos, perfecto. Escuchar música cristiana adecuada, debo seleccionar, recién lo estuvimos viendo. Ahora, ¿qué no deberíamos hacer en sábado? Mirar la televisión, el videocable o el internet con la computadora, el tablet o el celular y ver noticias, documentales que no son de naturaleza, películas o series seculares. Leer libros o revistas que no tienen que ver con la religión o con Dios. No deberíamos cocinar, limpiar la casa, planchar. No deberíamos estudiar. No deberíamos jugar a los chicos, a la pelota, a los videojuegos, que es algo que últimamente estoy viendo en las iglesias, los adolescentes, 13, 14 años, están en la iglesia y se ponen ahí, agarran su celular y están jugando los videojuegos. Ese es el día que no deberíamos hacer eso. Son 24 horas que yo me desconecto de los juegos comunes. Jugar a la muñeca, o con los muñecos, o con los autitos. Desde chiquito, a mí me enseñaron mis padres que el día sábado yo tenía que agarrar y guardar los juguetes. Hoy es de Dios, hoy es de Jesús el día. Por lo tanto, hoy los juguetes se guardan. Y recién el sábado a la noche, o el domingo, podés sacar los juguetes. Bueno, sábado a la noche sería domingo, ¿no? Obviamente no debemos trabajar, tampoco comprar y vender. Ahora, si surge una emergencia, obviamente puedo comprar. Si me enfermé y no tengo medicamento, no voy a pasar todo el sábado sufriendo un dolor de cabeza porque se me terminó la pastilla. Voy y compro, no hay problema con eso. No tenemos que volver el sábado como el sábado de los fariseos, que no se podía hacer nada, que era una tortura, era un yugo. Recuerden, el sábado es una delicia, santo para el Señor. Por lo tanto, para terminar, debemos batallar contra las costumbres del mundo. Debemos luchar contra corriente con todo lo que estamos viendo. Dice Juan, 1 de Juan, capítulo 2,
Versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Miren lo que dice en Romanos 12, 1 y 2. Dice el 2, no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. Debemos renovarnos, debemos transformarnos, de entender que hay cosas que Dios no quiere que hagamos. Y terminamos con este texto. Primera de Pedro 1, 3 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, otra vez la mente. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, dice. Como hijos, ¿qué dice? Obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Debemos buscar la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Dios quiere que nos preparemos. Ahí está el resumen de todo lo que vimos. ¿Por qué ser santos? Porque Dios es santo. Y si no somos santos no lo podremos ver. Debemos ser santos porque Él nos rescató y porque Él quiere hacer maravillas, milagros en nuestra vida. ¿Cómo ser santos? A través de su palabra, de la oración y de su espíritu. ¿En qué debo ser santo? En toda nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, en lo que comemos, en lo que bebemos, en nuestra vestimenta, en el arreglo personal, en lo que oímos, en lo que vemos y en el tiempo. Pero debemos batallar contra las costumbres del mundo. Y debemos ser santos porque Dios pide que seamos santos. Que el Señor les bendiga. Que podamos entender que debemos prepararnos para el pronto regreso del Señor Jesucristo. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has hablado a través de tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que no seamos orgullosos, sino que podamos ser receptivos a tu mensaje. Sé que puede ser que algunos hermanos puedan estar ofendidos por lo que escucharon, pero tú has hablado a través de tu palabra, Señor. Nos has mostrado que eres un Dios amoroso, que quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos busquen la santidad. Ayúdanos a ser santos, a apartarnos del pecado. Ayúdanos a prepararnos para el pronto regreso de tu Hijo amado. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.